dominicano y puertorriqueño, entonces perdóname por mi acento, pero como estoy en la costa hablamos igual. Entonces no estoy en Pasalandia donde hablan con amor y hágale pues. Y como dijo Carlos, es un tema interesante que yo me imagino que pocos de ustedes han escuchado este tipo de título. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Job capítulo 1 y vamos a leer del versículo 6 a 12. Otra vez Job capítulo 1 versículos 6 y 12. Y Job está entre Génesis y Apocalipsis. Así dice la palabra de Dios. Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos. Y el Señor preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor: de recoger a la tierra y de andar por ella. El Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguna como él sobre la tierra. Es un hombre intocable y recto, tomándose temoroso de Dios y apartado del mal. Satanás respondió al Señor: ¿acaso tema Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una villa alrededor de él, de su casa y de todo lo que él tiene por todos los lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que él tiene, y verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás: todo lo que él tiene está en tu poder, pero no extenderás tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Oramos. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Esperamos que tú nos ayudes a entender y comprender lo que tú hoy en esta mañana quieres que aprendamos. Ayúdanos a estar presente acá. Ayúdanos a entender. Ayúdanos a escuchar y que nuestro corazón está dispuesto a recibir tu palabra, tu gracia y tu misericordia hoy en esta mañana. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Hoy también va a ser doble desafío. Voy a predicar, pero también voy a hablar en inglés. Hoy ustedes van a recibir una clase de inglés gratis. So I am reading in the book of Job. I am in Job chapter 1 verses 6 to 12. And today we're speaking about spiritual warfare. Me lo pidieron porque aquí hay gringos entre nosotros. ¿Qué piensa cuando escucha la palabra guerra espiritual? Me imagino que ustedes piensan una persona poseída por un demonio, que su cabeza da vuelta como una bola de fútbol. O quizás piensa que una persona está escalando las escaleras como el hombre de araña. Para muchos, la guerra espiritual ha recibido muchas interpretaciones. Tristemente, por la causa de los pentecostales y la influencia, la guerra espiritual solamente ha recibido una enseñanza emocional, algo sentimental, que yo siento en mi corazón o que yo siento. Pero la guerra espiritual es algo más sutil y algo más profundo que muchas veces nosotros entendemos. La lucha espiritual es una lucha contra la verdad, la mente y la adoración. Esto ha producido una visión diseñada de qué es la guerra espiritual. ¿Cómo nosotros reaccionamos a estos? Muchas veces hay varias enseñanzas. Por un lado es todo emocional y por otro lado no existe. La guerra espiritual es algo que ocurrió en la Biblia, pero hoy en día no ocurre. Y los dos campos están equivocados. Está el campo de los pentecostales, que dice que es algo que yo veo físico, y el campo reformado, que dice
Eso pasó en la Biblia, pero hoy en día no es relevante. So, I'm talking about spiritual warfare. There's two sides to this debate. On one side, the spiritual warfare is something that we see emotionally, something that happens in the external world. It's emotional, it's only feelings. On the other side, it's something that never happens. On the Reformed camp side, spiritual warfare is something that happened only in the Bible, but it's not relevant to us today. Mira lo que dice C.S. Lewis en su libro Carta al Diablo a su sobrino. Dice esto: existen dos errores iguales y opuestas en los que nuestra raza puede caer en respecto a los demonios. Uno es no creer que existe. El otro, creer en ella y sentir un intenso y excesivo maligno por ellas. En otra palabra, un deseo para conocerlo. Los demonios están igualmente complacidos con ambos errores. En otra palabra, hay una persona que tiene un deseo exceso sobre la esfera espiritual. Lo ve en la sopa, lo ve en los muñequitos, lo ve en los árboles. Todo lo que ellos viven, todo es la guerra espiritual. Y por otro lado existe que no ya existe. Nada espiritual, todo es normal. Y los dos, los demonios están complacidos con cada lugar. Mira lo que dice el apóstol Pablo, y él menciona la guerra espiritual como una lucha. Mira lo que dice él en Efesios capítulo 6, versículo 12. Contra principados, contra potestades, contra los poderes cósmicos sobre las tinieblas presentes, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Otra palabra, la guerra espiritual. Es una batalla espiritual invisible y sutil que se manifiesta tanto en el ámbito espiritual como también en el ámbito físico. Entonces, ¿cómo ocurrió y por qué existe la guerra espiritual? Hay que ir antepasado, hay que mirar dónde ocurrió. Dios creó dos realidades, otra palabra, dos mundos. Un mundo físico y un mundo espiritual. El mundo físico es el mundo que tú y yo vemos. Es el cielo, el sol, las empanadas, el sancocho de costilla, el arroz, el seres humanos, tú y yo. Es algo que tú y yo sentimos. Vemos con nuestros ojos, escuchamos con nuestros oídos, sentimos con nuestras manos y tenemos sabor sobre ello. Pero también existe un mundo espiritual. Ese mundo tú y yo no lo vemos. Es invisible, pero es real. ¿Por qué es real? Porque la Biblia lo dice. En ese mundo existe Dios, existen los demonios, existen los ángeles. Y Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, 16 adelante, que este mundo espiritual es tan real como el mundo físico. En ese mundo espiritual, Dios creó criaturas que se llaman los ángeles. Y los ángeles son mensajeros que fueron llamados para traer el mensaje que Dios quería. Ellos son siervos, fueron llamados para servirles a Dios. Y uno de esos ángeles, uno que se llama Lucifer. Lucifer es la palabra que hoy en día no se usa. Solamente está en una traducción de la Biblia. Es la Reina Valera antigua 1602 y 1685. O la versión en inglés, que es la Reina Valera en español. Solamente se escucha esa palabra en esa versión. La palabra Lucifer significa portador de luz y estrella de la mañana. Esta palabra Lucifer se encuentra solamente en un versículo. En Isaías capítulo 14, versículo 12, que dice: ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la hora?
has sido devastado por tierra, tú que debatirás a las naciones. So, Isaías está escribiendo quién es Satanás. So the spiritual warfare is something that is not so obvious. It's hidden. God created two worlds, a physical world and a spiritual world. The physical world is the world that we see, the earth, the stars, the sun, the sky. And God created a spiritual world, which is the world that we don't see, but that is real. We know of this world, of the spiritual world, is because of through God's revelation. God has revealed himself in his word and has told us about the spiritual world. In that spiritual world, God created an angel called Lucifer. Lucifer is only used in one version of the Bible called the King James Bible. In Isaiah chapter 14 verse 12, where God describes who Lucifer is. So there's two worlds, a physical world and a spiritual world. God created the angels in heaven and where he exists in the spiritual world. And that's where we are right now. Seguimos. Lucifer era el nombre origen de Satanás antes de su caída. En la Biblia los nombres, tú sabes que representa el carácter de la persona. Jacob se llamó Jacob, ¿por qué? Porque él ¿cómo se llama? Engañador. Abraham era ¿quién? Los padres de las naciones. So, los nombres eran importantes en la Biblia. Lucifer era el nombre origen de Satanás, que significa que él era el portador de luz, que él brillaba a Dios, que él demostraba y proclamaba la gloria de Dios. Lucifer es un ángel, descrito como lleno de sabiduría, perfecto en belleza, poder y santidad. Fue uno de los seres más elevados creados por Dios, que ocupa la posición angélica más alta. En otras palabras, Satanás o Lucifer fue el ser más poderoso que Dios ha creado. Muchas veces confundimos que Jesucristo es un ser creado, pues recuerda que Cristo es Dios. Entonces el ser más poderoso que Dios ha creado, más sabio, más bello, fue Lucifer. Y hay que compartir una falsa enseñanza. No hay ninguna escritura que dice que Satanás fue el líder de la alabanza. Se escucha mucho eso, que Satanás fue el encargado de la alabanza, que él era que cantaba a Dios. No hay ningún versículo en la Biblia que dice eso. Eso es una historia que se inventaron los pentecostales para decir que él era poderoso, pero no hay ningún versículo en la Biblia que dice que Satanás fue el líder de la alabanza, pero sí estaba encargado de presentar la gloria de Dios. Si quieren más sobre eso, léate Ezequiel capítulo 28 de 12 a 19, que describe más sobre Satanás. Entonces seguimos. Aún en la presencia de Dios, ¿qué pasó? Lucifer se enamoró de su propia belleza y se puso orgulloso y se encontró maldad en su interior. Ezequiel 28:17 dice que en él se encontró la maldad. ¿Qué significa eso? Que Satanás cayó no por cosas externas, no fue que alguien lo intentó, no fue que él cayó por la causa de Dios o algo afuera. Él mismo se cayó, él mismo se intentó. Es decir, que nadie de afuera causó su caída como nosotros. Ezequiel 28:15 dice: se halló en ti maldad. Otra palabra, el pecado provino de algo interior de Satanás, no fue la influencia de algo externo. Si quieres más, léete Judas 6:1-6, 2 de Pedro 2:4 y Juan capítulo 8 versículo 44. Otra palabra,
Dios no fue la causa de la caída de Satanás. No sabemos por qué pasó. La Biblia no dice por qué, pero sí dice que ocurrió. Satan was named Lucifer. Lucifer was jealous of God. He was created beautiful, wise, the most powerful being that God had created in all of creation. And because of that, he fell in love with himself, his beauty, his wisdom, his position, and he wanted to usurp God. Satan fell by his own desire. Nothing caused him to fall. He did it because of himself. In other words, God did not tempt Satan. Satan fell because of himself. It was nothing that influenced him outside. Santiago 1:13, James chapter 1 verse 13 says this: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y él mismo no entienda a nadie. Dice que Dios no causó la caída de Satanás, porque Dios no puede hacer eso. Dios es bueno. Dios no causa que la gente caiga. Satanás causó su propia caída, y el orgullo fue el pecado que ocurrió en Satanás. Es decir, el primer pecado que ocurrió en toda la historia fue el orgullo. Satanás cayó por el orgullo. Si quieres más, léete Mateo capítulo 1, versículo 1 Timoteo 3:6. La Biblia describe cómo ocurrió la caída de Satanás. Si quieren, vayan conmigo a Isaías capítulo 14, versículo de 13-14. Satan fell because of pride. In other words, the first sin of all creation was pride. Pride was the reason why Satan fell. I'm looking at Isaiah chapter 14, verses 13-14. So if you want to follow with me, go to your Bibles in Isaiah 14, verses 13 and 14. Mira lo que dice Isaías 14, 13-14. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes. Me haré semejante al Altísimo. Es decir, que Satanás quería ser igual a Dios. Quería la posición de Dios. Quería el estado y la altura de Dios. Satanás quería todo lo que Dios tenía. Recuerda que Dios tenía miles de ángeles que lo adoraban, que se postraban ante él. Satanás quería eso también. Se puso celoso de lo que tenía Dios, y él se levantó su corazón y dijo: voy a quitar Dios de mi posición y me voy a poner en posición de él. Él quería la autoridad de Dios. Él quería el reino de Dios. ¿Por qué pasó? Satanás no solamente se quedó con su propia corrupción, también le habló a los ángeles que lo acompañaron en esa rebelión. Satanás, juntamente con los ángeles, se rebelaron contra Dios y se armó una guerra en los cielos, que lo describe Juan en Apocalipsis 12, de 7-9. Ahí describe la batalla que ocurrió entre Satanás y los ángeles contra Dios y sus ángeles. Y Jesús describe que Lucifer no pudo con los ángeles y Dios lo expulsó del cielo. En Lucas capítulo 10, versículo 18 se dice esto: y Jesús hablando a los discípulos, y Satanás les dijo, Jesús les dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Es decir, que Jesús vio a Satanás expulsado del cielo.
Lucifer recibió un nuevo nombre, que hoy en día lo conocemos como Satanás. Los ángeles recibieron un nuevo nombre que se llama los demonios. Satanás es el nombre que conduce o que es igual a la nueva característica de Satanás, que es un hombre que destruye el mundo. Ahora la Biblia le escribe a él varios nombres a Satanás. Satanás ahora se conoce como el príncipe de este mundo. Juan capítulo 12, versículo 31 y Juan capítulo 16, versículo 11. Igual, Satanás es llamado el príncipe del aire. Efesios 2:2. Él también se llama el Dios de este mundo. Segunda carta a los Corintios 4:4. Ahora él es el gobernante de los demonios. Mateo 12:24 y Lucas 11:15. El serpiente antiguo, el maligno, el tentador. Satanás ahora gobierna este mundo y también causa que los hombres se rebelen en contra de Dios. Él también es el gobernante del sistema de filosofía que hoy en día encontramos. En otras palabras, cuando tú escuches que la mujer es más poderosa que el hombre, esa es la filosofía de Satanás. Cuando escuchen que el hombre no tiene que sacrificar para la mujer, es un sistema filosófico de Satanás. Cuando un hombre puede ser una mujer, eso es la filosofía de Satanás. Cuando escucha que una mujer puede ser un hombre, eso es la filosofía de Satanás. Cuando escucha el socialismo, el comunismo, son sistemas filosóficos de Satanás que está en contra de todo lo que Dios quiere hacer. Las falsas enseñanzas, el falso evangelio, son sistemas y teología que Satanás ha puesto en el corazón del hombre para engañar al hombre, para que el hombre no busca a Dios. Mira tus vecinos, tus compañeros, tus familias que creen esas enseñanzas. Incluso gente cristiana que se levanta en el púlpito a hablar una falsa evangelio, son gente puesta por Satanás. El evangelio de la prosperidad es un sistema por Satanás para engañar a la gente. Todos los sistemas que tú ves que es en contra de Dios es la filosofía impulsado y empujado por Satanás. La guerra espiritual no ha acabado. Así como ocurrió en la Biblia, hoy en día ocurre. Entonces, ¿cómo se manifiesta la guerra espiritual hoy? Es algo más sutil que nosotros estamos de acuerdo para emprender. So let me summarize. Basically, what I showed was, after Lucifer felt prideful, he convinced a third of the angels to join him in the war against God. A war occurred where you can find in the book of Revelations, chapter 12, verses 7 through 9. Satan, along with the angels, went against God. There was a war that happened. Satan was expelled from heaven, where the Bible describes in Luke chapter 10, verse 18, where Jesus said, I saw Satan fall from heaven like a lightning. Satan now has been given a new name, which is Satan, which means tempter, killer, the prince of the air. And he has created a system of philosophy that goes against God. So when you see communism, or when you see views of gender, when a man says I'm a woman, or when a woman says I am a man, that is teaching of Satan. His goal is to deceive humanity to go against God. So when you see, false teachings or false philosophy, that is created by Satan to go against God. Entonces, Satanás,
Su trabajo es engañar a los seres humanos. Y hay un dicho que acá en Colombia, más sabio es el diablo por viejo que por sabio. Es decir, que Satanás no ha cambiado su estrategia. Así como él tentó los ángeles y el primero padre, él sigue la misma estrategia hoy en día. La forma como Satanás engaña a los ángeles, él usa esa misma cosa hoy en día. Y la primera vez que vemos la guerra espiritual entre Satanás y los seres humanos se encuentra en Génesis capítulo 3, del 1 al 13. Sabemos que a Adán le fue dado un mandamiento sencillo y simple. De todo árbol puedes comer, pero de este árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comerás vas a morir. Adán le dio ese mandamiento a Eva. Satanás vino y tentó a Eva. ¿Cómo? En la mente. Le puso duda a Eva. Le dijo a Eva, ¿con qué Dios ha dicho no comerás? Satanás le sembró duda a Eva. Satanás le llevó a causar que ella cuestionara la verdad de Dios. ¿Es verdad que Dios dijo que no comes de ese árbol? Otra palabra, ¿piensa que quizás Dios te está hablando mentira? ¿Piensa que Dios no dice que no toque a esa mujer que no es tu esposa? ¿Es verdad que dice que mire estas redes sociales y quiere esas cosas que quiere otra persona? ¿Es verdad que dice Satanás que no vaya a ir a la iglesia este domingo porque está cansada? ¿Es verdad que dice Dios que no lea la Biblia? ¿Por qué leerla? Tú no entiendes nada. ¿Es verdad que dice Satanás que no ores? ¿Pero para qué orar si Dios no escucha? Toda esa mentira hoy en día sigue. En otra palabra, la batalla comienza en la mente. Y ahí donde comienza la tentación. Mira lo que dice la segunda carta a los Corintios 11:3. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes serán divorciadas de la sencilla y pureza de la devoción a Cristo. Entonces, la primera tentación es tu pensamiento. ¿Qué tú piensas? ¿Qué domina tu mente? ¿Qué controla tu pensamiento? Es importante porque la mente influye el deseo y el deseo influye la voluntad. Si tú no controlas tu pensamiento, va a ser difícil a controlar tus deseos. Va a ser difícil a controlar tu voluntad. So basically what I'm saying is that Satan continues to sin, continues to tempt people. And the way he does it is through the mind. He convinced Eve to not eat of to eat of the tree of the knowledge of good and evil. And the way he did it was by putting doubt in the mind of Eve. He told Eve, has God really said not to eat? In other words, maybe God is lying. Maybe God's not telling you the truth. Maybe it's okay to look at social media. It's okay to look at pornography. It's okay to not read your Bible today. It's okay not to pray. It's okay not to seek after God's will because He doesn't know, He doesn't judge. So the mind influences desire, and the desire influences the will. So if you don't control your thoughts, it's going to be hard to control your desires, which then is going to be hard to control what you do. So the first battle begins in the mind before it gets to the will and the desire. Entonces, el método de tentación es simple. La mente, el deseo
y la voluntad. Santiago capítulo 1, versículo 14 a 15 dice esto: sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado. Y cuando el pecado es consumido, engendra la muerte. Ya cuando tú deseas algo, tú estás a un punto de pecar. Nota, los 10 mandamientos hablan de los hechos, pero el 10º mandamiento habla del deseo. Si tú rompes el 10 mandamientos, rompiste los otros mandamientos. Un ladrón desea la propiedad de otro antes que lo roba. El hombre casado desea la mujer del otro antes que él cometa adulterio. Yo quiero otra cosa antes que Dios, antes que yo tenga en mí idolatría. El deseo influye la voluntad, pero el pensamiento influye el deseo. En otras palabras, cuando estoy pensando, yo estoy caminando y veo una mujer que camina, tengo dos opciones: sigo adelante o tengo que pensarla. Me la llevo conmigo a la casa, no literalmente, pero la llevo a mí en mi casa. Como dice Mateo 5, te ha dicho, no cometas adulterio. Pues te digo, cualquier hombre que desea una mujer es como cometido adulterio. Dando los deseos de los pensamientos. Cuando la Biblia dice, si tu ojo derecho te causa a pecar, quítalo, no lo hagas literalmente. Es decir, que toma una posición radical sobre el pecado. Que no piensa en ella. No deje que tu mente se vaya a ese lado, porque si no, va a caer en pecado. Entonces, ¿qué tiene que ver con la apologética? La palabra apologética se refiere a defender la palabra de Dios. Significa apología, que es defender tu fe. Es traer respuesta a los ataques y la enseñanza falsa que se levanta en contra de Dios. Cada persona tiene que luchar con estas dos cosas, con la guerra espiritual y con la apologética. No importa si tú fuiste a seminario, no importa si tú eres pastor, anciano, líder. Si tú nombres el nombre de Cristo Jesús, tú vas a luchar con la guerra espiritual y con la apologética. La apologética no es algo filosófico, no es algo intelectual. Es un llamado que cada cristiano tiene que hacer, porque tú eres parte del reino de Cristo. Y hay una batalla entre el reino de Satanás y el reino de Cristo. La apologética no es algo que solamente es para Carlos o para los ancianos. Es algo que Dios nos ha llamado a todo el mundo. Es responder a los argumentos y los engaños y las trampas que Satanás ha puesto. La apologética se hace en ambas, con la gente, con tu vecino, pero también con tú mismo. Yo todos los días tengo que hacer apologética con yo mismo. David dijo, oh alma mía, ¿por qué está triste? David se está hablando a él mismo. Yo todos los días me tengo que predicar yo mismo el evangelio de Cristo. Todos los días tengo que luchar con yo mismo. Yo soy mi peor enemigo. Cada día tengo que luchar con mi mente. Cristo, no piensa en eso. Dios es fiel. Dios me ama. Dios me quiere. Porque hay días que yo me siento mal. Me siento inferior. Me siento como Dios no me ama. Porque no tengo lo que yo quiero. Y muchas veces mi deseo está mal. Una de las luchas más grandes que tiene el ser humano es estar agradecido.
Dice Romanos 1, capítulo 1, versículo 19 adelante. Uno de los pecados que Dios tiene en contra del ser humano es mal agradecido. No estamos contentos con lo que tenemos. Queremos más riquezas, más poder, más posición. La apologética me ayuda a volver a la palabra de Dios. Entonces la apologética nos ayuda no solamente a nosotros mismos, pero también a nuestro vecino, porque el mundo está bajo el control de Satanás. Él ha engañado a todo el mundo. Mira lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. El Dios de este mundo ha sellado el entendimiento de los incrédulos para que no vean la gloria del Evangelio, la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Satanás ha engañado nuestro punto de vista, que en filosofía se llama la cosmovisión. La cosmovisión viene de dos palabras. Cosmo es el mundo y visión es mi vista del mundo. Para dar un ejemplo, lo que acabamos de ver en la elección fue un choque de cosmovisión, un choque lo que es la justicia, lo que es el amor, lo que es el ser humano. ¿Qué significa ser pobre? ¿Qué significa ser rico? ¿Qué significa que yo soy hombre o mujer? Las elecciones que pasó entre Cepeda y Espriella fue un choque de cosmovisión. ¿Qué tipo de Colombia queremos saber? ¿Cómo vemos a Colombia? Es una cosmovisión. Satanás engaña a la gente para que cambie su cosmovisión o su vista del mundo para él, que va en contra a Dios. Pero la respuesta es esto: solo el cristianismo es la única cosmovisión correcta. Solo el cristianismo es la visión correcta de este mundo. Solo el cristianismo habla de amor de una forma correcta. Solo Jesucristo me da a mí la respuesta que yo necesito para vivir en este mundo. Dice mi ídolo, ora por mí, Cornelis Van Til: la apologética es la defensa de la filosofía cristiana de la vida en contra de las diversas formas de filosofía no cristiana. Cuando yo hablo con mi vecino sobre el Evangelio, estoy entrando en una guerra espiritual y una batalla cosmovisión. Cuando ellos dicen el mundo fue creado, hay que preguntar: ¿quién lo hizo? ¿Qué Dios creó el mundo? ¿El Dios de la Biblia o un tu Dios? Cuando hablamos de amor, ¿qué significa amar? Para ellos es algo pasivo. Yo amo hasta que ella me molesta. Desde que me molesta, chao. O como dice en Pasalandia, hágale pues amor. Pero el amor no es pasivo, es activo. Es un sacrificio que yo hago para el próximo. ¿Y cómo yo encuentro ese amor? La Biblia. Como dice el 1 de Juan, yo amo porque yo fui amado. Cristo es el ejemplo del amor, porque Cristo sacrificó su vida para mí. Cristo, aún sabiendo todo mi pecado, toda mi engañanza, todo lo malo en mí, murió por mí. Dio su vida para mí, sabiendo todo lo que yo iba a hacer, que lo iba a engañar, que me iba a estar en contra de él, que lo iba a odiar, que le iba a hacer todo lo pecado. Aún eso, él murió por mí. O sea, la guerra espiritual es algo que todo el mundo va a confrontar. No importa quién tú eres. Satanás odia a aquella persona que no ama a Cristo. Y fuimos llamados a proclamar el Evangelio de Cristo. ¿Tú sabes que tú fuiste llamado a ser discípulos? ¿Tú sabes que tú fuiste llamado a proclamar el Evangelio de Cristo?
No es tu palabra que causa que la persona cambie, es Dios. Dios es que transforma y cambia la mente. Dios es la persona que causa que la persona reconozca su pecado, reconozca su vida. No es tu palabra, no es tu poder. Tú eres un instrumento que Dios usa para proclamar a Dios. So te pido hoy en esta mañana, vaya y predica la palabra. No importa tu nivel de enseñanza, no importa tu nivel de la Biblia, tú fuiste llamado a proclamar la palabra de Dios. Y recuerda, cuando tú vas a hacer eso, tú estás entrando en el reino de Satanás. Tú eres la frontera entre Satanás y Dios. So prepárate, lea la Biblia, oren, estudien, ven a la iglesia, escuchen los sermones, toman notas, porque Satanás quiere tu arma. Satanás quiere destruirte, pero si tú estás sentado con Dios, Satanás no te puede engañar. Uno de mis versículos más favoritos de la Biblia es 2 carta a los Corintios 10:5, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y pondrá todo pensamiento a cautiverio a la obediencia de Cristo. 2 carta a los Corintios 10:5. Esté tu mente activo. Y con esto cierro. Si tú leas la primera carta de Pedro, antes que Pedro comience a describir las batallas que todo el mundo vas a confrontar, él dice esto: prepara tu mente para la guerra. Entonces le pido, esté preparado para la guerra espiritual y no le tengan miedo a hacer apologética. Oramos. Padre, te damos gracias por esta enseñanza. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en esta mañana a comprender, a entender de tu palabra. Te lo pedimos hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.